acabamos de descubrir un nuevo principio activo, pasémoslo a un estudio, hagamos pruebas de un grupito pequeño de animales, porque la experimentación en animales cada vez es más restringida, y si es adecuado los resultados en los animales, pues empecemos con los estudios fase 1, fase 2, fase 3, ¿listo? Y la otra forma como se hacen los medicamentos, pues ya no se hace tanto, son medicamentos por semisíntesis, ¿sí? Que básicamente era coger una molécula de la naturaleza, por ejemplo, o una molécula ya conocida, y hacerle una modificación a esa molécula, ¿no? Entonces, fármacos por semisíntesis. Por ejemplo, los opioides. Entonces, sacaban la morfina de la amapola, y esa morfina le hacían una modificación, y entonces de la morfina obtenían otro principio activo. ¿Listo? Luego de haberla modificado. Pero ahora todo eso se puede hacer en un laboratorio mediante síntesis química, ¿sí? Por ejemplo, el THC, que es el principal principio activo y que estábamos hablando del cannabis. Eso está en la planta, pero los laboratorios, la industria farmacéutica grande, si quieren hacer un medicamento a base de THC, de pronto no necesitan los cultivos. ¿Por qué? Porque ellos de forma química pueden sintetizar el THC. ¿Listo? Pueden hacer análogos sintéticos de THC. ¿Bien? Entonces no se necesitan todos esos cultivos que de pronto se tienen por ahí. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿Va quedando claro? Sí. Entonces lo que les estaba diciendo, se supone que los diseños racionales de fármacos pues conocen el principio activo, ¿no? Como yo ayer les mostraba la morfina, pues anillos de benceno, los grupos metilo, las aminas que tiene, los grupos hidroxilo que están por ahí. Entonces ellos ponen eso en modelos computacionales y ellos conocen la estructura del receptor, ¿no? Como los receptores son proteínas, entonces tienen secuencias de aminoácidos, entonces ellos saben cuántos aminoácidos están en este receptor y en qué posición. Entonces por aquí puede haber un aminoácido en la posición 63, este en el 124, este en la posición 160, y como esos aminoácidos tienen grupos funcionales, entonces en el computador les aparece la interacción entre el grupo funcional del principio activo y el grupo funcional del aminoácido. ¿Listo? Y ahí sale, bueno, aquí se forma un puente de hidrógeno, o un enlace covalente, o ¿sí? Un enlace iónico, ¿sí? Y el programa les dice, hay una buena interacción con ese receptor, hay una buena afinidad, predecimos que la afinidad es de tanto y que la toxicidad puede ser esta, y ellos seleccionan la mejor molécula o el mejor candidato dentro de 1000 posibles moléculas que hay, ¿no? Porque antes pues era muy difícil de 10.000 principios activos escoger 10, pero ¿cómo hace uno para probar 10.000 principios activos? Se le va toda la vida experimentando, ¿no? Entonces por eso los modelos computacionales son tan importantes hoy en día, porque de 10.000 nos dicen, vea, son estos dos los mejores candidatos, ¿sí? Pruebe con esos dos en vez de probar con el resto. ¿Estamos? ¿Me siguen ahí? ¿Todo claro? Entonces todo esto lo que tiene que ver con el diseño racional, estimados, ¿no? Es como para darles digamos, una pequeña idea de cómo es que se descubren los fármacos. Entonces, cuando tienen el mejor candidato, entonces ellos dicen, pues hagamos los estudios fase 0, que son los estudios preclínicos, ¿no? Esas fase 0, pues tiene dos fases, ¿no? La fase química, que es toda la caracterización físico-químico, cuánto pesa la molécula, qué grupos funcionales tiene, cómo se comporta frente a la luz, cuál es su estabilidad, su solubilidad, su punto de ebullición, etcétera, etcétera. Y cuál será la mejor forma farmacéutica para presentarla. Entonces, se va haciendo la caracterización físico-química, pero también se va pensando en el desarrollo farmacéutico, es decir, cuál es la mejor forma de presentar, en caso de que vaya a funcionar, de presentar esa molécula. Si en una tableta, si en un comprimido, si en un jarabe, si en una crema, si en un anticuerpo, si en una suspensión, un spray, van haciendo ese desarrollo farmacéutico. Y la otra parte que tienen estos estudios fase 0, pues es la fase biológica, ¿no? En donde estudian la farmacología básica. Y la farmacología básica básicamente es la farmacocinética, PK, no se les olvide que la sigla PK es farmacocinética, y PD, farmacodinamia, ¿no? Entonces, cómo actúa el fármaco y cómo se mueve. Entonces, empiezan a hacer estos estudios de farmacología básica en animales, ¿sí?
Y usualmente se utilizan dos mamíferos, ¿no? Porque pues los mamíferos se parecen a los humanos, ¿listo? Y se trata de obtener datos fundamentales como el efecto que tiene el fármaco en la reproducción, ¿sí? En la espermatogénesis, en la lactancia, si el producto sale por leche o no, si es teratogénico o embriogénico, ¿sí? Si puede generar malformaciones fetales, ¿listo? Si puede inducir cáncer o no. Entonces, datos de seguridad muy grandes se obtienen aquí, ¿listo? Entonces se hace esa parte de la farmacología básica. Es muy difícil aquí, digamos, establecer la eficacia de los medicamentos, ¿no? Se puede dar una idea de qué tan eficaz va a ser, pero es muy difícil, sobre todo con medicamentos del sistema nervioso central, ¿no? Si están desarrollando un nuevo antidepresivo, pues es difícil ver la depresión en un marrano, en una vaca. Entonces es difícil como aproximarse a la eficacia de los medicamentos, pero en ese punto, pero sí hay mucha, digamos, mucha información en cuanto a la seguridad en animales. ¿Listo? Ellos cómo saben de la eficacia que puede tener ese fármaco en los humanos o que posiblemente pueda tener con los modelos computacionales. ¿Listo? Entonces esta fase biológica pues se encarga de esta partecita, ¿no? La farmacología básica y la parte toxicológica. Entonces la dosis letal, ¿no? Si presenta falla hepática, si los animales hacen falla renal, los efectos que pueda tener sobre el sistema endocrino, si genera disfunción tiroidea. Hoy en día, pues, los estudios en animales están más controlados y más restringidos, ¿no? Y la idea es que a futuro con la inteligencia artificial y con modelos celulares, ¿sí? Cultivos celulares, pues no se tenga que utilizar la especie completa, sino que en el modelo y con la IA se pueda predecir todo esto, ¿sí? Para allá va el desarrollo de fármacos, estimados. La IA nos ayudará a descubrir demasiados medicamentos en el futuro. ¿Listo? Si esto sale bien, si los estudios fase cero, digamos, son convincentes para las agencias regulatorias, el INVIMA, la FDA, la EMA, entonces aparecen las pruebas en los humanos, ¿no? Entonces aquí hay una caracterización, por ejemplo, físico-química de la aspirina. Entonces ellos saben de qué grupos funcionales está constituida la aspirina, en dónde se ubican, ¿listo? Cuál es el mecanismo de acción, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, pues la aspirina es una molécula muy sencilla, ¿no? Muy pequeña de sintetizar, no es una molécula compleja en comparación a lo que puede ser una vacuna, la insulina, un anticuerpo, ¿listo? Que son los medicamentos más complejos de diseñar. Pero todos estos pues son los de síntesis química, como se los había estado mencionando, ¿sí? A veces se hacen las pruebas en los animales, y se puede tener el modelo hasta computacional y no se detectan reacciones adversas, sino hasta cuando el medicamento sale al mercado. Esto pasó con un medicamento que se llama, porque todavía existe, se llama talidomida, ¿sí? La talidomida, fue un fármaco que se diseñó para dormir, ¿sí? Porque tenía propiedades antihistamínicas, anticolinérgicas, entonces producía mucha sedación. Y se lo inventaron para eso, para generar sueño. Entonces, la gente por allá en los años 80, en los años 70, la tragedia ocurrió como en el 60, ¿sí? Tenían problemas para dormir, pero utilizaban medicamentos muy peligrosos que eran los barbitúricos. Entonces la industria dijo, no, pues hagamos un medicamento más seguro, porque es que los barbitúricos, digamos, tienen muchos problemas de seguridad y la gente no puede estar utilizando los barbitúricos para dormir en la casa. Entonces ahí fue cuando descubrieron la talidomida, ¿sí? Y era muy eficaz para inducir el sueño, ¿listo? Para el insomnio, y además se dieron cuenta que quitaba el vómito. Entonces las embarazadas empezaron a usar la talidomida porque les quitaba el vómito, ¿sí? En el primer trimestre. Y cuando esos niños nacieron, esos niños, hijos de mujeres que habían estado en embarazo y que habían consumido el medicamento, nacieron, la mayoría pues presentaba esta condición que se llamaba focomelia, ¿sí? Digamos un trastorno ahí del desarrollo de las extremidades, ¿sí? Foco, pues, por la forma de la foca, ¿no?
y melia de extremidad, ¿no? Entonces, la focomelia era una condición en donde las extremidades parecían o tenían forma de foca, ¿listo? Y fue quizás una de las primeras tragedias farmacológicas que se conoció en el mundo, ¿sí? Esto ocurrió en Europa, la focomelia ocurrió en Europa, y fue la talidomida la responsable de este desenlace. En Estados Unidos no ocurrió esta tragedia porque un farmacéutico se dio cuenta que, o cuando quisieron introducir el medicamento en Estados Unidos, él se dio cuenta que el medicamento no tenía tantos estudios de seguridad. Entonces él dijo, no, nosotros preferimos esperar. Bueno, era una mujer la que dio la orden allá a la presidencia, porque la presidencia le decía y las agencias, venga, entra el medicamento o no al país. Y él dijo, no, ese medicamento todavía no tiene muchos datos de seguridad. Entonces en Estados Unidos todavía no, es mejor que no lo aprueben, ¿sí? Y nunca llegó a Estados Unidos el medicamento. Entonces en Estados Unidos nunca se reportaron casos de focomelia, pero en Europa, pues que fue donde se comercializó el medicamento, sí ocurrió todo esto, ¿no? A esa farmacéutica, o a esa persona, a esa mujer, después le dieron un reconocimiento nacional por su contribución a la salud del país, al haber evitado la entrada del medicamento en el país, ¿no? Entonces con esto lo que les quiero decir es que a veces los medicamentos se comercializan, salen al mercado y todavía nos faltan algunos datos de seguridad. Siempre van a faltar datos de seguridad, ¿sí? Y ahí es donde aparece pues todo lo que tiene que ver con la farmacovigilancia. Muchos medicamentos han salido al mercado y los han retirado. Salen, se comercializan y aparece una reacción adversa que nadie estaba esperando que apareciera y eso da motivo a, pues, al retiro del fármaco. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí, estimados? Sí. Sí. Bien. Entonces, lo que les decía, se hacen pruebas en mamíferos, ¿sí? Se escoge una molécula de esas y cuando se escoge la molécula, pues aparece esta sigla, ¿no? El NFI, que es el nuevo fármaco en investigación, ¿listo? Y también se puede dar la denominación común internacional, ¿no? Que es el nombre, lo que yo les decía ayer, como internacionalmente se va a conocer ese principio activo. ¿Para qué? Para temas regulatorios y que todo el mundo hable el mismo idioma con el tema de los principios activos. Y se da la autorización para iniciar los estudios clínicos, ¿sí? Entonces este NFI, este nuevo fármaco en investigación, usualmente son códigos, son números, son secuencias que solo el laboratorio que está fabricando el medicamento conoce de qué sustancia se trata. Por ejemplo, en este momento están desarrollando, están investigando un anticonceptivo para hombres, para hombres. Entonces, preguntémosle aquí a los hombres. Hombres, ¿ustedes se tomarían un anticonceptivo para ustedes? Porque ahora solo ponen a las novias. ¿Y ustedes qué? Sí, yo creo que sí. Desde Sí, que sí o esté no. seguro y efectivo. Sí, Sí. desde que esté comprobado. Desde que esté comprobado que sea eficaz, seguro, bueno, la discusión que estamos teniendo. Entonces, en este momento están en los estudios fase 1 y fase 2 con una molécula que se llama el YST625 o 529 o 620, el YST529, ¿sí? Es un innovador anticonceptivo masculino que se da por vía oral, no es hormonal, entonces no tiene efectos sobre la libido, no tiene efectos sobre los niveles de testosterona, no tiene efectos sobre la piel, efectos sobre falla hepática, porque las hormonas tienen muchos efectos a nivel hepático, ¿no? Pueden generar falla hepática por temas hormonales. Es reversible, uno lo deja de tomar pero claro, el nombre del principio activo hasta ahora es un nuevo fármaco en investigación. ¿Y cuál es el código? El YST529. Todavía no tiene nombre, o ya tiene nombre, pero como todavía tiene patente y hasta ahora lo están desarrollando, pues nadie conoce el nombre de la molécula, ¿sí? Por ahora es un código, el YST529, que es un antagonista de estos receptores, ¿no? Receptores RAR alfa, ¿no? Que es un factor de transcripción que interfiere con la espermatogénesis. ¿Listo? Y los estudios en los animales resultó ser bastante prometedor. Entonces, hay una página, ¿no?, que se llama Clinical Trial, que están todos los ensayos, porque es obligatorio que la industria ponga aquí todo lo que está investigando. Entonces, ellos dicen, estamos evaluando, ¿sí?, en un estudio abierto, es decir, el participante sabe lo que está consumiendo,
¿Listo? Dosis repetidas, no solo una, sino una dosis repetida del YST 529 en hombres sanos. ¿Listo? Entonces aquí hacer una descripción de cuándo fue la última actualización, quién es el responsable de la investigación, el laboratorio que está fabricando esto, ¿sí? El código de investigación del proyecto. Entonces aquí dan un pequeño resumen. Entonces dicen, este es un estudio fase 1B, 2A, multicéntrico, es decir, diferentes instituciones o diferentes centros de salud, abierto, con dosis de 28 hasta 90 días repetidas, evaluando en hombres sanos, voluntarios, la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética, la farmacodinamia de esta molécula, para evaluar la función, ¿no? La funcionalidad sexual, ¿listo? El estado de ánimo, etcétera, etcétera. Ya van en fase 2, ya van ahí, ¿listo? Si los resultados de esto son muy prometedores, ¿sí? Pues 10 participantes, pues son muy poquitos pacientes o muy poquitos voluntarios, después se incluirán 500 y después 3000 y ahí les van dando la aprobación la agencia regulatoria, ¿listo? Pero por ahora lo conocemos como el YST 529, ¿listo? Porque hasta ahora los únicos anticonceptivos que hay son los hormonales que se les da a las mujeres. Y el hombre que quiere planificar, pues vale y hágase la vasectomía por la EPS. Entonces, si esto da buenos resultados, entonces, estimados hombres, de pronto ustedes aquí ya cuando se estén graduando, pues esto ya va a tener un nombre, ¿sí? Ya no será el YST 529, ya no será el NFI, este código, sino que tendrá una DCI, ¿sí? Y ya vamos por aquí, con ese fármaco ya van por aquí, ¿listo? Estudio fase 1 y estudio fase 2. Entonces, a veces las fases se superponen entre ellas. No han terminado una fase cuando los mismos participantes pasan a la fase 2. ¿Listo? ¿Me siguen la idea? Bien. Entonces, estudios fase 1, lo que salía ahí en el estudio que les acabo de mostrar con el YST. Estudian la farmacocinética, la biodisponibilidad, la tolerabilidad y el mecanismo de acción, que ya lo conocen desde antes, ¿sí? El computador ya les había dicho desde antes cómo actuaba este medicamento. Ahora toca ir a ver que eso en humanos también sea así, ¿no? Una cosa es el modelo en el computador y otra cosa ya es con los pacientes o con las personas. Estos estudios son muy pequeños, 20, 30, 40, 50 voluntarios sanos, muy poquitas personas. ¿Listo? Pero pues arroja muchos datos muy significativos. Y ojo, a veces nos pueden dar datos de eficacia, una aproximación a la eficacia, ¿no? Se aproximan a la eficacia. No es la eficacia 100% demostrada, pero sí se puede tener luces de cuál será la eficacia de ese medicamento, ¿sí? Pero el principal objetivo de los estudios fase 1 es esta que les estoy mostrando aquí en la imagen. Recuerden que esos estudios tienen muy poquitos voluntarios o muy poquitos pacientes. Entonces, la información sobre la seguridad es escasa. La información sobre la seguridad es muy escasa. ¿Hay datos sobre seguridad? Claro. La seguridad de los medicamentos siempre la evalúan en todas las fases. En la fase preclínica, en los estudios fase 1, en los estudios fase 2, fase 3, fase 4, pero los estudios o los resultados de seguridad siempre serán escasos en estas fases. ¿Por qué? Porque como son tan poquitas personas, las reacciones adversas que puedan llegar a ser infrecuentes, pues no las vamos a ver en ellos, no las vemos. Y se reportarán cuando el medicamento ya esté en el mercado o esté comercializado. La misma historia que con las vacunas del COVID. Salieron las vacunas del COVID, a todos nos vacunaron y no sabíamos que estaban asociadas a eventos trombóticos. Y sí, las vacunas del COVID dan trombosis, pero es muy frecuente. Da más trombosis por fumar que por la vacuna COVID, ¿sí? Pero pues es un dato que conocimos una vez las vacunas se comercializaron. Antes no, porque a todos estos que vacunaron, a todos estos 50 que vacunaron contra la vacuna, a ninguno le dio trombosis.
Pero cuando vacunaron a 50 millones de colombianos, entonces ahí sí aparecieron los casos de trombosis. ¿Listo? ¿Me siguen? Bien. Después viene la fase 2, estudios fase 2. Aquí sí se aborda más la eficacia. ¿Listo? Aquí se define el rango de dosis más adecuado para esa eficacia. Se sigue evaluando la tolerabilidad, siempre la van a evaluar. Se sigue evaluando la seguridad, siempre la van a evaluar. Pero aquí el tamaño muestral es más grande, ¿no? 500 pacientes. Pacientes voluntarios, pacientes voluntarios. Si es un fármaco para el tratamiento de una enfermedad, entonces ya necesitamos esos pacientes. ¿Sí? Aquí, voluntarios sanos. Aquí pueden haber pacientes cuando el fármaco es para el cáncer, ¿no? Si el medicamento es muy tóxico, ya de antemano lo saben, que el medicamento va a ser muy tóxico porque es una quimioterapia, pues aquí ya nadie, seguramente si yo les digo a ustedes, Samuel, apúntese allá que les van a dar quimioterapia, no, porque me va a someter a una quimioterapia estando sano, ¿no? Entonces aquí, cuando los pacientes o cuando la molécula que se está investigando es muy tóxica, pues sí incluyen pacientes, ¿listo? Pero si es este anticonceptivo no hormonal para hombres, el IST, de pronto no necesitan personas enfermas, sino que necesitan a todos unos sementales como los que hay aquí en el salón, ¿no? Entonces convocan a todos los hombres y bueno, tómense esto durante 90 días a ver cómo les va, ¿sí? Ojo, les pagan, ¿no? Estos estudios les pagan a los participantes, ¿listo? Eso pues, es lo más justo, es lo más justo que les paguen, ¿no? Entonces ustedes pueden ir por ahí en Colombia, de pronto no pasa tanto, pero cuando van a Estados Unidos, ustedes se dan cuenta que en las emisoras o en el metro hay carteles o en las universidades que dicen, estamos en un estudio fase 2, llámanos, apúntate, ¿sí? Escríbenos y te involucramos. Y la gente llama y les hacen pruebas y consentimiento informado y le vamos a pagar tantos dólares por su participación en el estudio. ¿Listo? ¿Me siguen la idea? Fase 2, pacientes. Como ya hay pacientes, entonces una aproximación a la eficacia. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Están muy callados. Norbert, gracias por el planeador, ya lo recibí. En la noche lo recibí. Ahorita lo subo. Estimados, Listo. pregunten algo. Norbert, pregunte algo. No, profe, ¿No? pues todo está claro ahorita. Ah, bueno. Vale la pena meter al Yo sí presidente tengo en el una estudio duda. YST, ¿no? El presidente que es todo un cemental según sus declaraciones, que se incluya en el estudio. Te oímos, estimado, es que Bueno, no veo tu nombre. usted estaba hablando acerca de que, bueno, las vacunas del COVID producían trombosis, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé si son todas las vacunas, pero digamos nosotros como médicos que también pues vamos a hacer pues las rotaciones, necesitamos tener pues un esquema de vacunación completo. Sí, Y en esos pues están las vacunas del COVID. sí. Entonces, teniendo en cuenta de que esas vacunas producen trombosis, ¿no sería algo perjudicial para nosotros a largo plazo? El evento es tan infrecuente, pero tan infrecuente, que los beneficios de vacunarse superan ese riesgo infrecuente de la vacuna. ¿Estamos? Ah, ok, listo, listo. Sí. Y pasa con todas las vacunas y con todos los medicamentos. Porque entonces uno le dice, "Mm, tienes una infección urinaria, te vamos a mandar Bactrim. El Bactrim es de los antibióticos que más alergias produce y la gente se puede morir por eso. Pero es el único que se sirve. Si uno pone eso en una balanza, uno dice, no, pues claro, si el paciente no tiene antecedentes de alergia a el Bactrim, pues, vamos con Bactrim, ¿sí? Porque funciona ese antibiótico específicamente en este caso. Entonces, cuando los beneficios superan por mucho el riesgo, nada, uno asume el riesgo. Entonces, cuando uno formula un medicamento, muchachos, cuando uno formula un medicamento o cuando uno se lo toma, pues uno asume que el médico que se lo está formulando hizo un ejercicio de riesgo, ¿sí? Entonces dicen que formular un medicamento es asumir un riesgo calculado.
cuando ustedes formulan un medicamento, están asumiendo un riesgo que ya calcularon cuál es ese riesgo, ¿sí? De someter al paciente a eso. ¿Listo? Si el riesgo o si los desenlaces negativos superan los beneficios, no asuman ese riesgo y no lo formulen, ¿no? Entonces no se les olvida esta frasecita que les estoy diciendo, estimados. Formular un medicamento es asumir un riesgo calculado. Ustedes hacen un ejercicio mental y dicen, este medicamento supera los riesgos que puede tener. Se beneficia más si se lo doy que al no dárselo, o los posibles riesgos que se pueden presentar, y la vacuna del COVID es ese ejemplo. La vacuna supera por mucho, sus beneficios superan por mucho los riesgos de la vacunación. Y es tan infrecuente la trombosis que se describe en los artículos, pero yo personalmente nunca vi un caso. ¿Listo? Pero sí se describe. Samuel. Profe, en cuanto a Oiga, eso, Samuel, señor, yo he visto que en Armenia hay muchos Samuel. Ese nombre es bien frecuente, ¿sí o no? sí, en el salón hay 2 nomás, pero sí es bien. Imagínense. Es bien frecuente porque en sexto hay como 3 y en séptimo hay como 10 y demasiado Samuel. Pero sí me llama la atención que en Armenia hay demasiado Samuel. Chévere. Hágale, Samuel. Profe, le iba a preguntar, ese porcentaje pues de daño que puede tener cada medicamento, ¿está como establecido o depende del beneficio que pueda traer ese medicamento? Digamos, Es si el- un medicamento es muy beneficioso, ¿puede ser más tolerable más daño o cómo se maneja? Otra vez. O sea, eh, está claro que cada medicamento, cada vacuna tiene como su riesgo. Todos los Ese, medicamentos tienen riesgo, todos. Bien. ese riesgo está, ese porcentaje de riesgo está Establecido. establecido para todos los medicamentos o Sí. varía dependiendo de lo necesario que sea el medicamento o de los beneficios que traiga. Cada medicamento tiene su riesgo y tiene sus propios datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las reacciones adversas, por ejemplo, cuando estemos hablando de farmacovigilancia, pero para responder a tu pregunta, te voy a abrir la ficha técnica ¿de qué medicamento? Del rituximab, ¿sí? Que ahorita estábamos hablando de este biológico. Si uno entra a la ficha técnica de Maptera, se llama el nombre comercial, Maptera es el nombre comercial, ¿sí? Rituximab es el nombre del principio activo biológico. Uno se puede ir aquí a la parte de seguridad, bueno, propiedades farmacológicas. Busquemos aquí seguridad como para no perder tiempo. O reacciones adversas. Reacciones adversas. Entonces, resumen del perfil de seguridad. Tabla de reacciones adversas. Entonces nos dicen, vean, aquí tenemos el resumen de las reacciones adversas notificadas en pacientes. Esto debe ser leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Porque el Rituxi se usa para los linfomas, linfoma no Hodgkin y leucemia linfocítica crónica debe ser esa sigla, debe ser una leucemia. Y dicen en estos pacientes, porque a una persona sana pues no se le pone Rituxi, hemos encontrado dentro de las reacciones muy frecuentes infecciones bacterianas, la neutropenia, las reacciones asociadas a la infusión del medicamento, ¿listo? Las náuseas, la rasquiña, bueno, dentro de las muy frecuentes. Y aquí estaba, en términos de números, ellos dicen una reacción muy frecuente es cuando se presenta más de un caso entre 10 personas que recibieron la molécula. Entonces, más de uno entre 10 es como decir que vamos a tener más de un paciente infectado cuando le ponen Rituxi, las que son muy frecuentes. Habrán unas que son muy raras o frecuencia desconocida, ¿sí? Es decir, que se han reportado tan poquitos casos de la meningoencefalitis enteroviral en pacientes con rituximab que no sabemos su frecuencia todavía, pero pareciera que podría haber alguna asociación, solo que esto es tan infrecuente, o no sabemos su frecuencia, o reacciones adversas muy raras, que el beneficio sigue superando ese riesgo. Entonces, las fichas técnicas traen esos números y nos dicen, mire, las que son muy raras es porque entre 10.000 pacientes, menos de uno presenta la reacción. O sea, uno tiene que darle el medicamento a 10.000 personas para ver esto.
¿sí? Esta LMP, quién sabe qué será. Aquí abajo debe estar la sigla de LMP. ¿Dónde está LMP? Donde dice, bueno, por ahí está lo que significa LP. Debe ser leucomieloencefalopatía progresiva o bueno, algo progresivo, ¿sí? Debe ser algo con progresivo. Pero es tan raro, puede pasar, pero es tan raro que el beneficio sigue superando ese posible riesgo de LMP, ¿sí? O de esto de síndrome de lisis tumoral. Entonces esos números sí se conocen, estimado, sí se conocen, ¿sí? Y eso está escrito en las fichas, en la parte de la seguridad de los medicamentos, ¿no? ¿Qué tan frecuente es una reacción adversa? Bueno, ahí está escrita la frecuencia. Y eso se complementa, con, oiga, ¿qué se hizo la presentación? Esto no, bueno, está la tarea que todos hicieron. Esto se complementa con dos medidas que se llaman el NNT y el NNH. Estimado, ¿me sigue ahí la primera parte que le acabo de explicar? Sí, sí, señor. Sí, ¿no? Entonces en las fichas técnicas viene qué tan frecuente es la reacción adversa. Claro, uno puede ser ese paciente 1 entre 10.000, uno puede ser el 1 entre 10.000, el de malas que le tocó, ¿sí? Pero esas medidas de frecuencia, o, ¿sí? Muy frecuente, etcétera, se relacionan mucho con estas dos medidas de impacto poblacional, se llaman así, medidas de impacto poblacional, que son el NNT y el NNH. No sé si en investigación las han visto. No, hasta el momento no. ¿No? Cuando hacen los estudios de eficacia de los medicamentos y de seguridad, ellos calculan las medidas de frecuencia, ¿no? Como la incidencia acumulada. Entonces, la incidencia acumulada y las tasas de incidencia, que quizás son las dos medidas de frecuencia más utilizadas en investigación en humanos, en los ensayos clínicos, y las tasas de incidencia y la incidencia acumulada. Cuando ellos calculan esto, para los dos desenlaces, es decir, para los desenlaces de eficacia y para los desenlaces de seguridad, cuando ellos tienen esos datos, ellos pueden calcular estas medidas que se llaman medidas de impacto poblacional, NNT y NNH. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, sí, señor. ¿Sí? Ustedes saben lo que es la incidencia, ¿no? Sí. ¿Saben qué es una incidencia por investigación? ¿Los casos que van apareciendo? Los casos nuevos que van apareciendo. Entonces, como los estudios con medicamentos nos indican casos nuevos que van apareciendo, tanto de eficacia como de seguridad, entonces cuando ellos tienen estas medidas, ellos pueden calcular esto, el NNT y el NNH. El NNT es el número necesario a tratar, número necesario de tratamiento. Y el NNH es el número necesario para hacer daño, para dañar. Y son las medidas de impacto poblacional de los estudios. Entonces ellos calculan estos NNT y dicen, el NNT de la aspirina, por ejemplo, para prevenir un infarto en prevención primaria es 100 pacientes, 100 personas. Y el NNH para causar una hemorragia digestiva por aspirina es de 50. Es de 50. También en ese grupo de población primaria, ¿no? En prevención primaria. Entonces ahí es cuando uno dice, pues definitivamente dar aspirina en prevención primaria no tiene sentido. Pero ustedes pueden decir, no, pero es que la aspirina previene los infartos. Previene infartos. Pues si es así, entonces empecemos a tomar todo el salón aspirina. Porque el infarto es la principal causa de muerte en todo el mundo. Y si con aspirina se previene, ¿por qué no empezamos a tomar aspirina desde ya? Porque en prevención primaria, el NNH es más bajito que el NNT. Es más fácil hacerles daño
a ustedes formulándoles aspirina desde ya, porque solo se necesitan 50 personas para hacerle daño a uno, y necesito 100 para hacerle beneficio a uno, para que uno tenga un beneficio. Entonces ahí es donde viene el beneficio, el balance de beneficio-riesgo de las intervenciones, ¿sí? Por eso en prevención primaria la aspirina no se usa, porque hay fármacos que tienen NNH muy bajitos. Necesito tratar a 50 pacientes, o si 50 personas reciben aspirina, un caso de hemorragia que se presente, se lo voy a atribuir al medicamento. Una hemorragia digestiva va a ser atribuible a ese medicamento. Y necesitaré 100 para evitar un caso de infarto. Entonces, aquí es mayor el riesgo que el beneficio. Entonces, esto se complementa con las otras medidas que les estaba mostrando de qué tan frecuentes son las reacciones adversas. 1 entre 10, 1 entre 100, 1 entre 1000, 1 entre 100.000 pacientes. Pero siempre de la mano con esto, ¿no? Lo ideal es que los fármacos, que los medicamentos, tuvieran un NNT de 1. De 1. Es el fármaco perfecto. Porque con un medicamento con un paciente que reciba el medicamento, ya previenen un desenlace. Claro, un desenlace malo. Es decir, el medicamento es muy eficaz. Porque con uno que traten, ya uno se salva. Un paciente se está salvando. Y que el NNH, pues lo ideal es que el número sea 10.000. Entre más grande sea el NNH, más seguro el medicamento. Porque hay que tratar a 10.000 pacientes para que se presente un daño asociado o atribuible a ese medicamento. Entonces, estas dos medidas siempre serán muy importantes, estimados, muy importantes, muy importantes. Y siempre que ustedes les estén promocionando un nuevo medicamento y los visiten, o una nueva molécula que salió al mercado, pregúntense por estas dos medidas. Oiga, ¿cuánto es el NNT de ese medicamento? No, el NNT es 1.000.000. No, vale. ¿Cómo así que hay que tratar a 1.000.000 de personas para que uno se beneficie? Ese medicamento está muy lejos de lo que es la eficacia. ¿Quedó claro? Sí, señor. Y eso aparece, eso a veces aparece en las fichas técnicas, ¿sí? Eso aparece en las fichas técnicas, estimados. No sé si esta del Ritupsi lo tenga, el NNT. No lo tiene, pero a veces las fichas técnicas tienen los NNT, ¿sí? Entonces uno pone ahí el NNT ¿de cuál será? ¿Será que la vincristina lo tiene? Estos fármacos para el cáncer, difícilmente. Pongámosle la aspirina con el dato real. Entonces aquí sale, ¿no? Aquí salen el número necesario a tratar. Bueno, depende del objetivo, ¿no? Los estudios indican que el NNT para aspirina es de 476 personas para prevenir eventos cardiovasculares, ¿no? Y de 14 a 22 para disminuir la mortalidad por cáncer. Imagínense, pareciera que la aspirina previene el cáncer. Solo en 14 personas que lo tomen aspirina, ¿sí? Entonces, este NNT siempre será importante en cuanto a la eficacia y ese balance de beneficio-riesgo de los medicamentos. ¿Listo? Espero que en investigación, cuando estén hablando de las medidas de frecuencia, pues también vean las medidas de impacto poblacional, que son estas dos, y que se las enseñen a calcular, ¿no? Entonces, son fáciles de calcular. ¿Listo? Entonces, así uno toma la decisión, estimado. Así uno toma la decisión. Claro, ahí están las guías de práctica clínica que lo van orientando a uno. Entonces, las guías de práctica clínica le dicen a uno, los mejores medicamentos para la diabetes son los GLP y los SGLT2. Ya ellos hicieron un ejercicio allá, los autores de la guía, de forma consciente, muy razonada, de cuáles son las mejores intervenciones para las diferentes patologías. ¿Listo? Entonces las guías de práctica pues nos ayudan un poquito a orientar nuestra conducta clínica, pues no son camisas de fuerza, pero sí nos ayudan bastante. ¿Listo? ¿Respondí su pregunta, estimado? Sí, sí, señor. Muchas gracias.
Bien, no se les olvide, NNT, NNH. Si el riesgo supera los beneficios, no es mejor vacunarse, no hay que vacunarse. ¿Por qué nos vacunamos con COVID? Porque el beneficio superaba por mucho el riesgo, por muchísimo. ¿Listo? Y eso con todas las vacunas. Ahora con tanto movimiento antivacuna, ¿no? El VPH, por ejemplo, yo espero que todas las niñas del salón se han vacunado contra el VPH. Ahora los niños también tienen que vacunarse contra el VPH. ¿Sí? En Escocia ya no hay cáncer de cuello uterino, desapareció gracias a la vacunación contra el VPH. Entonces, en Escocia las vacunaron a todas y no hay casos reportados de cáncer de cuello uterino por VPH. Entonces, esa vacuna salvará muchas vidas en Colombia. Lo único es que necesitamos que todas y todos se vacunen, ¿no? No se les olvide que la vacuna es gratis y casi que obligatoria entre los 9 y los 17 años, para mujeres y para niños. Si tienen sobrinitos, sobrinitas en este rango de edad, vaya que los vacunen contra el VPH. Bien, ¿preguntas, dudas? Bien. Si el fase 2 pasa, bueno, se van para un fase 3. Estudio fase 3. El ensayo clínico controlado, ¿no? El ensayo clínico controlado. Pacientes voluntarios, 3.000, 5.000, 15.000, 20.000 pacientes incluyen acá. Aquí sí evalúan la eficacia de verdad. Lo más importante de estos estudios es la eficacia. Estos estudios están diseñados para evaluar la eficacia. La seguridad, más o menos, por lo que les he estado contando. A veces las reacciones adversas son tan infrecuentes que en 3.000 pacientes no alcanza a aparecer esa reacción adversa. Entonces hay datos de seguridad que no se obtienen en estos estudios, que quedan ahí pendientes. ¿Listo? Pero sí la eficacia, bueno, la seguridad más o menos. Y ningún medicamento puede salir al mercado si no tiene un fase 3. Entonces, si en su momento el YST, que fue el que les hablé de la espermatogénesis, ¿no?, pasa a un fase 3 y hacen un ensayo clínico y lo comparan contra placebo y los estudios son razonables en cuanto a la seguridad, seguramente el YST saldrá al mercado con un nombre. ¿Con cuál? No sabemos. Solo el laboratorio farmacéutico sabe qué nombre tiene eso. Y eso es para proteger su patente. Entonces hay que esperar que se termine el fase 2 y luego que hagan un fase 3. ¿Listo? Y si el fase 3 es aprobado, bueno, se puede comercializar. ¿Listo? ¿Cómo se hace el ensayo clínico controlado? Pues hay una población de pacientes. No se puede probar el medicamento en todos los pacientes porque no hay ni tiempo ni plata para hacerlo. Entonces, de esa población toman una muestra representativa, ¿no? Una muestra representativa, ahí es donde aparece el tema del poder estadístico, ¿no? Entonces, el poder estadístico, en investigación van a ver que usualmente los estudios lo definen como 80% es un poder adecuado, ¿sí? Entonces, usualmente estos estudios tienen un poder estadístico del 80%. Con ese tamaño de muestra. Esta muestra permite un poder del 80%. Y la muestra se aleatoriza. Entonces hacen una aleatorización, por eso se llama ensayo clínico aleatorizado, ¿no? O randomizado. Así salen los estudios. Randomizado, aleatorizado. En donde los pacientes tienen la misma oportunidad o la misma probabilidad de estar en el grupo de intervención o en el grupo de control. El grupo de intervención son los pacientes que están recibiendo el fármaco, ¿no?, el nuevo medicamento. Y el grupo de control, por eso se llama ensayo clínico controlado, porque hay un grupo de control. Son los que están en el placebo, ¿no? Son los que reciben placebo u otro medicamento. Placebo u otro medicamento. ¿Cuándo se da placebo? Cuando no hay con qué comparar la nueva molécula.
Ejemplo, todos los estudios de COVID los compararon contra placebo. Las vacunas de COVID las compararon contra placebo, porque no había otra vacuna para el COVID. Pero si hoy en día sale un antihipertensivo o es un estudio contra un antihipertensivo, pues lo más ético es que lo comparen con los antihipertensivos que ya hay en el mercado, porque no tiene sentido comparar un antihipertensivo contra placebo cuando ya existe otro medicamento que cumple esa función. ¿Es claro? Sí, señor. Sí. ¿Esto han visto algo de investigación? ¿Un poquito de esto en investigación? Sí, eso sí. Sí, Sí. ¿no? Y con estos estudios, ¿no? Con estos estudios, pues es donde obtienen las medidas de qué. Sí, sí, señor, es virtual. Luego de hacer el estudio y de compararle el grupo de intervención, se compara el grupo de intervención contra el grupo control, aparecen las medidas de Pierden quinto. Asociación causal. Sí, no. las medidas de asociación causal. ¿Cuáles son esas medidas? Solo para recordarlas. Es que requiere mucha disciplina para prestarle atención y para luego... El OR, ¿no? El RR. El RR y el hazard ratio. y el HR. Entonces ya con esto, dicen, no, es que el fármaco es más eficaz que lo otro en un 30%, en un 40%. Bueno, ustedes ya saben cómo se interpretan estas medidas de asociación. Entonces ahí ya nos vamos acercando a lo que es la eficacia. Pero a estas medidas de asociación hay que acompañarlas con las medidas de impacto poblacional, ¿no? No se les olvide. Con el NNT y el NNH. Porque a veces la medida es buena. El HR da menos de 1, 0.8 y es estadísticamente significativo. Y van y calculan el NNT 10.000. Ya no es tan chévere. ¿Listo? Siempre hay que acompañarlos de las otras medidas. Y hay dos tipos de ensayos clínicos. Dos tipos de ensayo clínico, ¿no? El ensayo clínico explicativo es un estudio muy riguroso en condiciones muy estrictas. Los criterios de selección son muy exigentes, ¿sí? Condiciones muy ideales, o sea que la validez externa de esos estudios es muy bajita, como ya lo han visto en investigación. La población está tan bien seleccionada que las condiciones que tienen a veces no son comparables con las condiciones de la población real, ¿no? Las condiciones reales de las personas. ¿Listo? Porque las condiciones son muy exigentes en estos estudios. Y por eso lo de los criterios de inclusión. Entonces, criterios de inclusión en un estudio, el listado son 20. Criterios de exclusión, 30. Como quien dice, participar en el estudio es casi que imposible, porque uno no cumple esas condiciones. Y es tan imposible, pues, que son condiciones muy ideales, ¿no? Entonces, estos estudios o estos ensayos clínicos explicativos evalúan la eficacia. El problema de los estudios explicativos es que no, digamos, no se pueden extrapolar, ¿no?, a las condiciones reales de la práctica clínica. ¿Listo? Entonces su validez externa es muy bajita. Es muy bajita. Los resultados se aplican para ellos, para los que participaron en el estudio. Y aparecen otros estudios como los ensayos clínicos pragmáticos. Los estudios pragmáticos, ¿sí? Número enorme de pacientes con características muy heterogéneas, ¿listo? En condiciones reales, condiciones ya reales. Y ahí es donde aparece la medida de la efectividad. Entonces, la eficacia se estudia en condiciones ideales y la efectividad se estudia en condiciones reales de los pacientes, en su día a día. ¿Listo? Los estudios pragmáticos estudian la efectividad. Hoy es más valioso esto, la efectividad de las intervenciones. Porque pues estos pacientes se parecen a los de la consulta del día a día. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen ahí? Sí, señor. ¿Oímos? Creo que alguien levantó la mano por allá. Sí, Doc. ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad?
En este escenario, ¿sí? En el escenario de los ensayos clínicos, esto es, digamos, es la forma en que se obtiene el resultado, ¿sí? La eficacia la obtienen de condiciones muy ideales. Claro, la medida de asociación será la misma, ¿sí? Tú dices, pero ¿cuál es la diferencia, digamos, en términos de asociación estadística o de causalidad? Siguen utilizando el mismo diseño, digamos, la misma anatomía del estudio. Dos grupos, ¿sí? El grupo de intervención, el grupo control, de tanto rango de edad, con estas condiciones, que fumen, que tomen, etcétera, etcétera. Pero es la forma, digamos, en que se seleccionó el grupo, ¿sí? Entonces la eficacia viene de condiciones o de estudios en donde la población se exigió o se seleccionó de forma muy estricta, ¿no? De condiciones muy ideales. Y la efectividad de pacientes que tienen condiciones muy reales a la de los pacientes de uno, ¿sí? O el de paciente del día a día. Esa es como la diferencia. ¿Listo? Entonces, a veces en los títulos de los estudios, de los diferentes estudios con los medicamentos aparece estudio de eficacia, se los mencionan así. O hay artículos que dicen, este es un estudio de efectividad. De efectividad. No sé si me expliqué bien, estimado. Sí, sí, profe. ¿Sí? Es como la forma en que obtienen el dato. ¿Listo? La efectividad la obtienen de condiciones muy reales. ¿Sí? Entonces, ejemplo, aquí en Colombia, es un estudio de cohorte. Los ensayos clínicos pues, son estudios de cohorte, como ustedes lo saben. Entonces, los ensayos clínicos, muchachos, los ensayos clínicos son estudios de cohorte, no se les olvide. Entonces, en Colombia se hizo la cohorte Esperanza. ¿Sí? Un estudio clínico. ¿Listo? Estudios de efectividad. ¿Bien? Entonces, los estudios de efectividad eran condiciones muy reales de los pacientes, ¿no? Condiciones muy reales, efectividad. ¿Listo? Entonces, este estudio de la cohorte Esperanza evaluó eso. Oiga, ¿cuál es la efectividad de la vacuna COVID aquí en Colombia? Personas de 20 años, el N fue 30 millones de colombianos. ¿Listo? 30 millones de colombianos. Y calcularon lo que ustedes conocen, ¿no? La razón de tasa, la mortalidad, ¿listo? Y ahí sacaron la eficacia y la efectividad aquí de nuestra vacuna. Entonces, estos estudios demostraron que la mortalidad en el país, gracias a la vacunación, ¿listo? Pues fue todo un éxito. Bien, conclusión. La vacuna en Colombia disminuyó la hospitalización y la muerte. Porque aparecen todos estos movimientos antivacunas, pero claro, uno se sienta a discutir esto con un antivacuna y bueno, es difícil hacerles entender todos estos datos. ¿Listo? Entonces, ahí están los números y los datos. Bien. Conclusión, a todos nos metieron en un estudio sin darnos cuenta. Se llamaba la Cohorte Esperanza. Porque eran condiciones reales, porque a todos nos vacunaron y no nos pusieron en cuarentena o no nos dijeron que hiciéramos cierta cosa. No, vacúnese y váyase. Siga su vida normal. Siga su vida normal. ¿Listo? ¿Preguntas? A las 10 vamos por un tinto. ¿Bien? A las 10 vamos por un tintico. Y seguimos. Entonces, cuando el medicamento cumple esto de la fase 3, salen los medicamentos al mercado. Todas estas preguntas ahora se abren, ¿no? Todas estas preguntas se formulan cuando el medicamento sale. ¿Es realmente efectivo el medicamento? Claro. Lo probaron en unas condiciones que a veces no son las condiciones de nuestros pacientes, porque los pacientes de la vida real fuman, están desnutridos, tienen malos hábitos, se les olvida tomarse el medicamento, la EPS no se lo entrega, se saltan las dosis, ¿listo? Se toman el medicamento vencido. Aquí en Bogotá en estos días pusieron unos dispositivos subdérmicos para planificar en mujeres, un médico los puso y estaban vencidos, ¿no?
Entonces aparecen todos estos interrogantes. ¿El medicamento es realmente efectivo? Bueno, ya veremos. ¿Sí? Aparecerán los estudios de vida real, evidencia de vida real, ¿no? Estudios de cohorte ya con población real, no con condiciones tan estrictas. ¿Es seguro? Todavía tenemos muchas preguntas sobre la seguridad, por lo que les dije. Los ensayos clínicos no están diseñados para desenlaces de seguridad, no lo están. ¿Listo? Están diseñados para desenlaces de eficacia. ¿El medicamento era necesario? Y aquí aparece un concepto del medicamento Me Too. El medicamento Me Too. Los medicamentos Yo También. Y el mejor ejemplo de esto es los IBP, los inhibidores de bomba de protones. Hay más ejemplos, pero este es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces está el omeprazol. Pero debajo del omeprazol está, ¿cuál? Es de la misma familia. El esomeprazol. Y debajo del esomeprazol está el pantoprazol. Y debajo del panto, el lansoprazol. Y debajo del lanzo, el rabeprazol. Entonces está el ome, el eso, el panto, el lanzo, el rabe. Y todos son IBP, inhibidores de bomba de protones. Todos son IBP, todos tienen el mismo mecanismo de acción, todos tienen la misma eficacia. Entonces a veces muchos medicamentos salen al mercado y no eran necesarios. Simplemente eran una estrategia comercial. ¿Sí? Una estrategia comercial más de la industria farmacéutica. Entonces muchos medicamentos no son necesarios dentro del mismo grupo, ¿no? Y se llaman medicamentos Me Too. Me Too. ¿Quedó claro? Sí. ¿Se les viene a la cabeza otro ejemplo de esto, así, de medicamentos Me Too? La loratadina y la desloratadina. Loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina, la misma historia, ¿no? Es muy difícil demostrar que la desloratadina es mejor que la loratadina, eso es muy complicado demostrar eso, muy, ¿sí? Por eso las guías de las alergias dicen, ay, dele cualquier antihistamínico, que en eficacia todos serán lo mismo. Lo mismo con los IBP. Bueno, pueden haber unas pequeñas diferencias en cuanto a la farmacocinética. Después las discutimos en la clase de IBPs. Pero si es por eficacia, todos los estudios han demostrado que todos son igual de eficaces. ¿Listo? Y viene la visita, ¿no? La visita médica, los visitadores médicos. Entonces llega el visitador allá a la consulta del médico, doctor, tengo un nuevo medicamento. ¿Qué información va a recibir el médico? Bueno, la que la industria quiere que usted reciba, ¿no? Ellos solo le van a dar la información que ellos quieren que usted reciba. Habrán datos que no quieren dárselos. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que ser ahí muy críticos con las visitas médicas. No estoy diciendo que sean malas. Yo he trabajado con visitadores médicos. Yo he entrenado a fuerza de ventas, he trabajado con el departamento de marketing de la industria, ¿sí? Hay muchos intereses detrás de todo eso. No es malo, pues como todas las empresas, pues hay que hacer plata, hay que ganar plata, ¿sí o no? Pero uno, al otro lado, pues uno tiene que ser muy crítico, ¿no? Con la información que le están dando. ¿Listo? ¿Qué información le van a dar al paciente? También es importante, ¿no? A los pacientes también toca educarlos en cuanto a el uso de los medicamentos. Porque la pregunta que decía la colega, todos tenemos que vacunarnos contra el COVID. Bueno, de hecho, todos ustedes deberían estar vacunados contra el COVID. Porque eso fue obligatorio en su momento. Listo, a menos de que hubiera una contraindicación explícita, pues ahí de no usar la vacuna. Pero los pacientes se cuestionan muchas cosas de los medicamentos, ¿no? De la vacuna del VPH, cuando pasó lo de Carmen de Bolívar, que empezaron a convulsionar y todo esto. Ahí nunca se pudo demostrar mayor cosa que fuera la vacuna, ¿no? O que fueran los medicamentos. Y siempre hay muchos intereses también por parte de los pacientes para sacarle plata a la industria. Entonces se hacen agremiaciones de pacientes y ponen una demanda entre todos a la industria para
sacar beneficios económicos. No, es que me usé tal medicamento y me dio gastritis, tuve una hemorragia. Todo eso puede ser, digamos, entendible, pero pues también toca ser justos, ¿no? A la industria no hay que satanizarla y hoy en día puede estar muy satanizada, ¿no? Hay movimientos anti-industria farmacéutica, ¿listo? Que la ven todo como malo, que es que la industria ya tiene la cura contra el VIH, pero nos quieren enfermos, no nos quieren curados. Bueno, mensajes así, ¿listo? Entonces no hay que satanizarla tampoco, porque eso es un peligro para la población, porque aparecen los movimientos antivacuna y hace 3 días a España le quitaron su calidad de país libre de sarampión. Bueno, están llenos de sarampión otra vez. Una enfermedad que es prevenible con las vacunas. Y se llenaron otra vez de sarampión. ¿Por qué? Por los movimientos antivacunas. ¿Por qué? Por un problema ahí de información, ¿no? Bueno, ¿cómo será utilizado? Eso también es importante. ¿Listo? Porque empiezan a aparecer las indicaciones off-label, ¿no? El uso off-label. Y el mejor ejemplo de esto es todos estos medicamentos como el Ozempic, el Wegovy, ¿listo? Yo creo que ustedes han escuchado algo sobre el Ozempic, ¿no? Los fármacos para bajar de peso. Los hicieron para la diabetes. Hoy en día se usan más para el peso que para la diabetes. No está mal, ¿sí? No está mal. Pero a veces los fármacos se diseñan, se aprueban con una indicación y terminan siendo utilizados para otra cosa. Y esto ha pasado con el Viagra, que se creó para la hipertensión pulmonar, y hoy se usa más para la disfunción sexual que para hipertensión pulmonar. Lo mismo pasó con el minoxidil. El minoxidil se inventó para manejo de la hipertensión arterial. Se dieron cuenta que generaba hirsutismo, entonces ahora se vende más minoxidil para los problemas de alopecia que para la misma hipertensión. Claro, habrán pacientes que toman minoxidil para la hipertensión, pero son más los que usan el minoxidil para la alopecia que para la hipertensión. ¿Listo? Doc, el misoprostol también había tenido otra, pues, como finalidad al principio, ¿cierto? Como algo de la coagulación, si mal no estoy. ¿El misoprostol dices? ¿El miso? No te escuché. Sí, el miso. Sí, señor. El misoprostol lo inventaron para la gastritis. Está inventado para la gastritis, ¿sí? Era una prostaglandina muy buena para la gastritis, muy buena, para proteger la mucosa gástrica, y bueno, se dieron cuenta que funcionaba para las interrupciones voluntarias de embarazo. Entonces hoy en día tienen las 2 indicaciones por parte del INVIMA, las dos. Sí, tienen las 2 indicaciones. Doc, una pregunta. ¿En qué fase del desarrollo se darían cuenta de que tiene otros efectos? Cuando salen al mercado. Cuando se empiezan a comercializar de forma masiva, entonces estudios fase 4, en donde muchos pacientes empiezan a utilizar los medicamentos y se empiezan a dar cuenta de que genera priapismo, de que les empezó a salir más pelo, de que ahora están bajando de peso, de que se les quitó el hambre, de otros efectos que no habían visto antes. ¿Listo? O que lo habían visto, pero la medida de asociación o digamos el impacto de la medida no era tan grande. Entonces no les había llamado tanto la atención. Pero ellos se dan cuenta de todos estos efectos en la fase 4. ¿Sí? Por eso los estudios de fase 4 son los más chéveres. Desde mi punto de vista, claro, los estudios de fase 3 pues son una maravilla, y el ensayo clínico controlado pues es, ¿no?, como la base la cúspide de conocimiento de las intervenciones médicas. ¿Sí? El ensayo clínico, dicen muchas personas que es el mejor diseño metodológico, ¿sí? Pero el ensayo clínico tiene muchos problemas también. Algunos le dicen el ensayo cínico controlado aquí entre nosotros, porque lo que les decía, es tan estricto que esos pacientes no existen en la vida real. ¿Listo? Pero los estudios de fase 4, desde mi punto de vista, son los mejores estudios para las 2 cosas, para la efectividad de los medicamentos y para la seguridad. Y son los estudios farmacoepidemiológicos, ¿sí? Farmacoepidemiológicos, ya cuando el fármaco está en la comunidad y son usados por millones de personas. Entonces un estudio farmacoepidemiológico fue la cohorte Esperanza.
30 millones de personas era el tamaño de muestra. Un ensayo clínico controlado nunca tendrá 30 millones de pacientes. Pero los estudios de fase 4 sí tienen esos tamaños muestrales. Todo un país, como la Corte de Esperanza. Y por eso dan datos tan certeros. ¿Listo? Y datos de la vida real. ¿Bien? Y los estudios de fase 4, los estudios farmacoepidemiológicos, estudian los efectos buenos y malos. Bueno, las dos cosas. En poblaciones muy grandes. ¿Te oímos? Alguien levantó la mano. ¿No? Entonces vienen los estudios de fase 4, estimados, que son los estudios farmacoepidemiológicos. ¿Listo? Y aquí es donde aparecen los grandes estudios de cohorte. Las grandes cohortes de pacientes. ¿No? Las grandes cohortes de pacientes aparecen acá. Ensayo clínico, 5.000 personas. Estudio de cohorte, 100.000, 3 millones, 5 millones, 10 millones de pacientes. ¿Listo? Solo que, claro, la industria pues está muy sentada en el estudio fase 3. ¿Sí? Y son muy importantes, pues, porque gracias a los fase 3 es que se aprueban los medicamentos. Pero no olvidemos que hay unos estudios fase 4, que son los estudios farmacoepidemiológicos, diseñados para beneficios y para seguridad, ¿no? Para estudios de farmacovigilancia, con la ventaja de que son grandes grupos poblacionales. ¿Listo? ¿Siguen ahí? Ya casi les doy por el tinto. Yo sé que pero bueno, todos nos cansamos, no crean. Yo también estaría acostado, muchachos. Pero no, toca estudiar y aprender, ¿no? Pero ahorita las 10 vamos por un tinto y una horita más. Entonces, ojo que estos estudios farmacoepidemiológicos pues incluyen, ¿no? Estas actividades de farmacoepidemiología incluyen ensayos clínicos, ¿listo? Programas de farmacovigilancia, los estudios de utilización de medicamentos. Entonces, no solo son los ensayos clínicos los que nos dan información, sino los estudios de utilización. Entonces, uno puede ver qué tanto se prescribe el Ozempic, qué tanto se prescribe el minoxidil en Colombia, para qué lo usan, a qué dosis, qué reportan los pacientes, cuál es el nivel de mejoría, cómo los están utilizando. Y los estudios farmacoeconómicos, porque hay que cuidar el bolsillo, ¿no? Hay que cuidar el bolsillo porque si solo utilizamos terapias muy costosas, puras terapias biológicas, pues el sistema de salud se revienta más de lo que ya está, ¿sí? Entonces estos estudios farmacoeconómicos son muy importantes porque ya nos hablan es de la costo-efectividad de las terapias, ¿sí? De su costo-eficiencia, ¿listo? Y en Colombia hay un instituto que trata de hacer eso, que se llama, y espero que nunca se les olvide, el IETS, el Instituto de Evaluaciones de Tecnologías en Salud. Creo que alguien levantó la mano, ¿no? Sonó por ahí, pin. ¿No? Digan algo, ¿no? Bueno, todo bien. No, no, señor. El IEX, muchachos, el IEX, ¿sí? No se les olvide. El IEX. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Ellos evalúan las tecnologías en el país. Cursos virtuales, micrositios. Bueno. Próximos eventos. Cursos virtuales, Centro de Investigación del IEX. Centro de Investigación, Gobierno, aliados, portafolio, nuestro equipo. ¿Listo? A veces tienen problemas de flujo de recursos, ¿sí? Entonces a veces el gobierno como que no les tira muchos recursos, despiden gente, se quedan sin los equipos que hacen estas evaluaciones, pero en este instituto hay médicos, hay químicos, hay economistas, hay administradores de la salud, y ellos se reúnen, ¿listo? Y hacen evaluaciones.
hacen evaluaciones económicas. Entonces aquí hay una. Costo-efectividad del glicopirronato y glicopirronio con el indacaterol versus otra intervención que es la fluticasona con el salmeterol. Entonces ellos dicen, vea, hay 4 fármacos que vienen combinados, ¿sí? Que son broncodilatadores y corticoides para asma y para POC. Digamos que aquí, específicamente para POC. Y ellos quieren ver aquí en el país qué es más costo efectivo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando se haga la guía de práctica clínica digan médicos, por favor, fluticasona con salmeterol o budesonida, si es que casi todos los estudios están hechos con budesonida, pero aquí hicieron esta comparación, ¿sí? Y ellos hacen todo un análisis económico de lo que sería la mejor intervención, ¿listo? Entonces aquí hay varios ejemplos. Efectividad del romiplostin, ¿listo? De medicamentos secukinumab, ¿listo? Para el tratamiento de los pacientes con psoriasis. Hay varias guías publicadas por ellos, donde nos dicen esto, ¿sí? Ácido valproico y topiramato para migraña en Colombia, ¿listo? Entonces ellos dicen aquí si vale la pena o no poner ácido valproico para prevenir las migrañas, teniendo en cuenta el costo, las reacciones adversas, Entonces ellos son los encargados de hacer estas evaluaciones económicas, ¿listo? Ténganlo ahí en cuenta porque el IES de verdad nos ayuda a cuidar mucho el recurso económico, ¿sí? Porque si no, pasa lo que pasa en Estados Unidos, que se gasta un montón de plata en el sistema de salud y los resultados no son los mejores. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Entonces aparecen estudios farmacoeconómicos ahí estimados. ¿Listo? Les decía que muchos medicamentos han sido retirados del mercado, muchos. Este es un ejemplo. Es un medicamento para bajar de peso. El estudio fase 1 les dio, el estudio fase 2 fue bueno, el estudio fase 3 fue una maravilla. Salió al mercado, millones de personas en el mundo tomándolo, incluidos colombianos, y empezaron a aparecer los reportes de seguridad, ¿no? Entonces la gente empezó a llamar al laboratorio y decir, vea, yo estoy tomando este medicamento y desde que lo estoy tomando tengo ideas de suicidio. Eso genera una alerta, ¿sí? Una alarma en farmacovigilancia o alertas en farmacovigilancias, se llaman. Ellos hacen una evaluación, la agencia dice, no, pues, quitémosle el registro, ¿listo? Entonces, conclusión, el medicamento era muy bueno para bajar de peso. Lo retiraron del mercado porque el riesgo ya no justificaba sus beneficios, ¿sí? Porque era un riesgo tangible y pues de alto riesgo. ¿Listo? Entonces muchos medicamentos los retiran luego de estar comercializados. La principal causa para retirar medicamentos del mercado es la falla hepática. El DILI. Principal causa de retiro de medicamentos luego que están comercializados es la injuria hepática inducida por principios activos. Eso es lo que más ha motivado en la historia sacar medicamentos del mercado. ¿Listo? Falla hepática. En este ejemplo, pues era la ideación suicida. Bien. Este que era para el colesterol, una estatina, del mismo grupo de la atorvastatina, rosuvastatina, lovastatina, de ese mismo grupito, la serivastatina. Ahí se alcanza a leer serivastatina de Bayer, ¿no? Retira del mercado contra el colesterol. ¿Por qué? Por falla hepática. Un montón de muertos por este medicamento. ¿Listo? Entonces, estimados, aquí hay un resumen. Aquí hay un resumen de las fases clínicas, ¿no? Y en personas. Fase 1, determinar seguridad, tolerabilidad en humanos y los estudios PKPD, estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, voluntarios sanos o pacientes con cáncer. ¿Sí? Esto dura 1 año. Poquitos pacientes. Estudio fase 2. En inglés le dicen como la prueba de concepto. ¿Listo? Los estudios fase 2, donde se aproximan a la eficacia, exploran cuál es el mejor rango de dosis. ¿Sí? Aquí a veces estos estudios fase 2 no tienen grupo control, entonces no están comparando la intervención contra placebo ni contra nada, ¿no? Son pacientes que están usando el medicamento. El fase 3, el ensayo clínico. ¿Listo?
Y fase 4, que es el más importante para la seguridad. Los estudios fase 4 son los más importantes en la seguridad. Todos son importantes para la seguridad, pero el fase 4 es el que más datos de seguridad da, sobre todo cuando el nivel de incertidumbre sobre una reacción adversa es muy alto, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las vacunas de COVID, ¿no? Ahí encontraron la trombosis y encontraron que era muy infrecuente, ¿listo? Y que los beneficios seguían siendo más altos que los riesgos. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? Bueno, vamos por el tinto. Vayan y hagan una pausa activa. Nos vemos aquí en unos 7 minuticos. ¿Preguntas con esto, estimados? ¿No? No, Sí, yo no entiendo por qué no se ven ustedes. Bien, ya nos vemos. Tomen tinto. Virtual otra vez como ayer. Porque ese señor, entonces no hay quien de esa clase. Señor. Ese señor él vive en Bogotá y toda la vida ha sido esa clase virtual. Las 10. Muy tarde. Eso sí. Entonces, para los exámenes todo es virtual. Todo virtual, sí, señor. Imagínense, no ven ni los estudiantes ni nada, ni hay una opción de algo, nada. Sí, señor.
Y entonces que ese profesor, o de un descanso, ya va a arrancar. Ese profesor es farmacólogo, o sea, tiene una especialización en farmacología. Entonces él es cero asistencial, él es netamente laboratorio. Porque esa especialidad en Colombia solo Buenas. se da en las universidades. ¿Ya están ahí? Ya volvió a Sí, arrancar. profe. Bien. Sí, Cuando el medicamento entonces sale al mercado, ya se comercializa, pues ya tiene un registro sanitario, ¿no? Entonces no se les olvide que ustedes, pues como médicos, pueden verificar pues la- más o menos. los Pero el man es requisitos bien, legales, porque es ¿no? que La igual la gente originalidad no de se todos estos conecta, productos, se dispersa. la legalidad en la página de INVIMA. Es muy Eso es muy fácil de difícil hacer. Si de algún la día clase. tienen alguna duda con algún registro, ¿sí? Se meten a Google, entonces ponen ahí consulta, También. registros, INVIMA sanitarios. Entonces aquí sale la página del INVIMA. Sí, señor. Se meten a esta pestañita donde dice Sistema de Trámites en Línea, Consultas Públicas. Sí, señor. Yo ya les decía pues que hay muchas formas de medicamentos, ¿no? Entonces medicamentos fitoterapéuticos, biológicos. ¿Sí se alcanza a ver ahí, estimados? Un poquito. Ok. Sí, señor. Radiofármacos, biológicos, fitoterapéuticos, oficinales, suplementos dietarios, homeopáticos, que yo les decía que los medicamentos homeopáticos por definición no son medicamentos porque no tienen principios activos, ¿no? Reactivos para diagnóstico, aseo y limpieza, dispositivos médico-quirúrgicos, plaguicidas odontológicos. Si van a buscar un biológico, ¿sí? Como el rituximab, pues lo tienen que buscar por biológico, por ahí, ¿sí? Si van a buscar un medicamento, como la mayoría de los que usamos, que son de síntesis química, como el ibuprofeno, como el misoprostol, lo hacen por medicamentos. Entonces ponen ahí el nombre del producto, misoprostol. Y la página le preguntó, ¿lo quiere buscar por el nombre del producto o por el registro? Si uno tiene el número del registro, que son Sí, señor. una secuencia de números con unas letras, pues uno puede meter ese número, pero es más fácil poner el nombre del principio activo, ¿sí? Entonces uno Sí, dice, señor, ahorita nos va a preguntar una búsqueme de por Juan. principio activo, ¿sí? Verifique que no es un bot, lo que sea. Qué huevón. Y le dan ahí a buscar. No, Entonces sí, hagamos sí. aquí otra vez el ejercicio. Medicamentos, misoprostol, por principio activo. Ponen las letras HPCB7 y buscar. Entonces ahí sale. Este es el expediente sanitario con el que se registró este principio activo misoprostol, con el nombre comercial Misocare, de 200 microgramos por tableta. La presentación es esta, ¿sí? Registro vigente. Este es el inserto. A veces no lo tienen adjunto, pero este registro sanitario es el código que les decía, 2024M. Este 2024 fue el momento en que les dieron el registro. O sea, hace 2 años dieron este registro de este medicamento, ¿sí? Este lo dieron en el 2017 y después quedó vencido. No lo renovaron, ¿sí? Es este desde el 2024. Y aquí sale, observaciones, medicamento esencial. Eso es medicamento esencial, ¿sí? Indicaciones. Una alternativa en la úlcera gástrica. Lo que les decía, el medicamento es para la gastritis, úlcera gástrica, pero también se usa para la maduración del cuello uterino, para efectos de procedimientos como una histeroscopia. Entonces, cuando van a hacer el ginecólogo va a hacer una histeroscopia para algún procedimiento ginecobstétrico y necesita que el cuello del útero esté más dilatado, más abierto y que sea más fácil pasar el dispositivo médico, pues se puede administrar el misoprostol, ¿sí? Colocar el DIU también para la evacuación de útero en aquellos casos de feto muerto. Entonces, para inducir un parto, ¿listo? Cuando el feto está muerto, o para la interrupción voluntaria del embarazo, con una edad gestacional menor a 22 semanas. Bueno, esto ya aquí se empieza a meter el tema de la ley, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede la interrupción voluntaria en términos de la ley? Aquí está, ¿sí?
Entonces, estas son las indicaciones del medicamento, estimados. Bueno, Estas son las indicaciones del misoprostol aquí en Colombia. para nada, porque lo No que se puede utilizar los equipos. para nada más o por fuera o algo diferente a lo que está aquí escrito. ¿Sí? Una selección Si eso se llega a hacer, nunca si uno llega a utilizar un medicamento lo entrenan y ya. por fuera de la etiqueta o de la Lo que hay es indicación, que entreno ahí. uno puede meterse en problemas médico-legales. ¿Listo? Eso se llama una indicación o un uso off-label, un uso fuera de etiqueta. Usar medicamentos por fuera de las indicaciones registradas ante la autoridad sanitaria que es el INVIMA. Y se puede hacer, sí, en casos de emergencias en salud se puede hacer. Ejemplo, el COVID y la ivermectina, la cloroquina, la acitromicina, que en ese momento todo el mundo estaba desesperado por un medicamento, entonces tomemos ivermectina, un antiparasitario, un antihelmíntico, y COVID es un virus, ¿por dónde funcionaría? No importa. Algunos estudios fraudulentos, después demostraron que esos estudios habían sido fraudulentos, apoyaban el uso de la ivermectina. ¿Listo? Pero se utilizó ivermectina por fuera de su indicación. ¿Para qué? Para COVID. Pero porque estábamos en una emergencia sanitaria y pues no había nada que utilizar, ¿no? Entonces aquí salen las indicaciones de ese fármaco y ustedes pueden ver si es fraudulento o no es fraudulento el medicamento. ¿Estamos? ¿Quedó claro cómo se busca, no? Eso uno. Lo otro es el INVIMA, también cada rato saca las alertas sanitarias. En cuanto a productos fraudulentos, falsificación, entonces el INVIMA advierte riesgos sobre MabThera falsificado, ¿no? Ese rituximab que les estaba mostrando, que es un anticuerpo monoclonal que se usa para el tratamiento de la leucemia y los linfomas, pues en Colombia estaba siendo falsificado. Entonces aquí sale en la caja de la falsificación. Es que la hacen casi que perfecta, casi que igual al original, pero todo esto es falso, ¿sí? Mandan a imprimir las mismas cajas y los empiezan a comercializar y como son medicamentos tan costosos, entonces uno puede verificar si el medicamento es auténtico o no. Y ustedes pueden hacer todas estas denuncias. Si ustedes algún día creen que tienen un producto fraudulento en sus manos, toman una foto, abren allá la página del INVIMA y envían una carta diciendo: buenas tardes, yo creo que este producto es fraudulento, estas son las fotos. ¿Listo? Esto ha pasado con medicamentos biológicos como el Ritupsi o con medicamentos como el Noxvirin, que es de uso frecuente. Bueno, el año pasado también salió una alerta sanitaria. ¿Listo? Miren el azul era diferente, ¿no? Producto falsificado es Tenoxpirin Plus, un azul más intenso que el original. ¿Bien? Entonces hay que estar atentos de todo eso. ¿Quedó claro? Bien. Esta imagen es para mostrarles y complementar todo lo que veíamos de, digamos, la fase de desarrollo, pero en cuanto a los biológicos, bueno, los biológicos tienen que completar las mismas fases de desarrollo, ¿sí? Esta imagen simplemente muestra lo complejo que es un medicamento biológico. Entonces, aquí está la aspirina de 21 átomos, lo que les mostraba. La aspirina es una molécula muy pequeña, muy sencilla de sintetizar, sin tanta complejidad. Pero los anticuerpos monoclonales, como el rituximab y todos estos, pues son proteínas muy grandes con 25.000 átomos. Entonces el diseño, la fabricación, la síntesis, el almacenamiento, la edición genética, la purificación, las pruebas de inmunogenicidad que le tienen que hacer a esto son muy complejas, ¿sí? Por eso es tan difícil hacer los biológicos innovadores. Y una de las tareas era buscar la definición de lo que era un biosimilar. ¿Listo? Un biosimilar. Entonces, un biosimilar, la definición que tiene el INVIMA es esto, ¿no? Un biosimilar es un biológico altamente similar al biológico de referencia o al biológico innovador. ¿Listo? Que puede tener diferencias menores en compuestos que son clínicamente inactivos, de forma tal que no existen diferencias clínicamente relevantes. Entonces, ojo, el biológico innovador, el que hizo el estudio fase 1, fase 2, fase 3, el biosimilar, el que no se somete a todas esas fases, sino que se compara mediante
experimentos en el laboratorio con los biológicos innovadores. Si el biosimilar logra demostrar que es tan parecido al biológico innovador, entonces también le darán un registro sanitario, pero como biosimilar. La ventaja de los biosimilares es que son más económicos. Siguen siendo costosos porque son terapias biológicas, pero los biosimilares son más económicos que los biológicos innovadores. ¿Estamos claros? Sí, Aquí profe. está. Aspirina, esta es la aspirina. Síntesis química, síntesis convencional. El pembrolizumab es este anticuerpo. Diseñar este anticuerpo, esta proteína, pues se podrán imaginar lo complejo que es. ¿Listo? Por eso los anticuerpos son tan complejos. Pero son muy eficaces en muchas enfermedades. ¿Listo? Y la industria está girando casi que toda su investigación a estos SUMAP, UMAP, CIMAP, bueno, que les explicaba de los sufijos con los que terminan los medicamentos. ¿Sí? Una pequeña idea de cómo se hacen estos medicamentos biológicos, estimados. Solo es una pequeña idea, ¿sí? Como para que tengan ahí en mente cómo se diseña. Se tiene el DNA del humano, capaz de sintetizar ese anticuerpo, esa proteína, ¿listo? Esa enzima, y se tienen usualmente bacterias, unas colonias muy específicas. Entonces hacen la edición genética. Entonces cogen el DNA, ¿sí?, de la bacteria, ¿sí?, o el plásmido, y le insertan la fracción de DNA del humano. Entonces hacen un DNA recombinante. Y ese DNA recombinante lo introducen otra vez dentro de la bacteria. ¿Sí? Y como ya tiene esa fracción de DNA que cumple con cierta función en los humanos, lo que hacen es que ponen a que esas bacterias se multipliquen, porque si uno les da comida y les pone las condiciones de temperatura, bueno, las condiciones ambientales para el crecimiento y la diferenciación de las bacterias, pues van a crecer todo el día y las meten en unos tanques de fermentación, y esas bacterias lo único que van a hacer todo el día es producir insulina, por ejemplo, en el caso de la insulina. Entonces, luego de esos tanques de fermentación, sacan la insulina, hacen un proceso de purificación y después viene la parte, pues, del almacenamiento, ¿sí? Entonces, estas técnicas de producción de fármacos, pues, es, digamos, muy relevante porque permite fabricar el medicamento a gran escala. Sería muy difícil tener unos páncreas allá en unos cultivos celulares, restos de páncreas, tratando de aislar la insulina desde los islotes, ¿sí? Es más fácil hacerlo con estas técnicas. Y estas técnicas permiten fabricar medicamentos biológicos a gran escala, ¿sí? Entonces, más o menos así es como se fabrican los medicamentos biológicos. ¿Listo? En Colombia, pero aquí en Bogotá hay una iniciativa de poner la primera planta de biológicos, porque Colombia, digamos que los únicos biológicos que fabrica son los sueros, ¿sí?, antiveneno que veíamos en el Instituto Nacional de Salud, porque son anticuerpos que se obtienen de tejidos vivos. Pero la idea es que Colombia tenga un poquito más de soberanía sanitaria en cuanto a la fabricación de vacunas. Entonces aquí en Bogotá acaban de poner una planta, obviamente es un convenio público-privado para empezar a fabricar las vacunas aquí en Colombia y no tener que traerlas de otros países. ¿Listo? Entonces con esta imagen, pues, es como para que tuviéramos esa idea de cómo es que se fabrican estos medicamentos biológicos. ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas? Ninguna. ¿No? Bien. No se les olvide el IES, la consulta de los registros sanitarios, todas las definiciones generales de medicamentos que hemos visto. Hay más definiciones que pueden ser más relevantes, pero ahí las vamos viendo con calma. Y hay otra página que es importante que quiero que conozcan, que es Post Populi. Es una gran herramienta, se llama Post Populi. ¿Sí? Post Populi, porque en Post Populi están todos los medicamentos del PBS. Entonces, cuando un paciente dice, no, es que eso no lo cubre el seguro, eso no lo cubre el POS, el plan de beneficios, que se llama PBS. Entonces, uno puede verificar hasta en una consulta, si uno está ahí en el computador, pero ¿cómo así que no le están entregando tal medicamento? ¿Sí? Entonces, uno busca si el medicamento está dentro del plan de beneficios o no, ¿sí? O si el procedimiento o el dispositivo médico. ¿Cuál buscamos?
¿Algún fármaco que se les ocurra? Entricitabina. Busquemos la entricitabina. Entonces, buscar entricitabina en Colombia está dentro del plan de beneficios en combinación con el tenofovir disoproxil, con el vitegravir, ¿listo? Y con el covicistat. Ese es un medicamento para el tratamiento del VIH. Solo creo que en la formulación o en la forma farmacéutica vienen los 4 de una vez, ¿listo? Lo que llaman la polipíldora. ¿Sí? En una sola píldora o la monopíldora, en una sola píldora o en una sola formulación vengan todos los principios activos, ¿sí? Entonces la entricitabina sí está cubierta por el plan de beneficios en Colombia, ¿sí? Entricitabina, con diferentes presentaciones, ¿no? Porque hay diferentes formas de tratar el VIH con diferentes fármacos, pero si se dan cuenta, aquí aparece, ¿no? Y es financiado, ¿no? Con recursos de la UPC. Ustedes saben la discusión que ahora hay en Colombia por el tema de que la UPC fue mal calculada, ¿no? Y que las EPS se quedaron sin recursos porque el gobierno calculó mal esto. Hizo un mal cálculo. Y estoy de acuerdo, lo calcularon muy mal. Bien, pero está financiado con la UPC. ¿Listo? Todas esas presentaciones. ¿Quedó claro? Entonces, si ustedes quieren ver si un medicamento está financiado o no por el plan de beneficios, entran a Voz Populi y ponen el nombre del principio activo, ¿sí? Digan cualquier nombre de principio activo. Uno chévere, no uno tan conocido. Papi, Manuel. ¿Aló? ¿Me escuchan? Paracetamol, no sé. No, uno chévere. Ay, no sé. Cabergolina. ¿Cuál? Cabergolina. ¿Así? ¿Cabergolina? ¿Con B o con V? Creo que es con B. Cabergolina. Código ATC. Este código ATC, muchachos, es un código para clasificar a los medicamentos según el grupo terapéutico, la clasificación química y el sitio anatómico en donde actúa, ¿no? Entonces, a veces, más por temas de inventario, en los servicios farmacéuticos utilizan los códigos ATC, ¿sí? Como para llevar el inventario de... entonces, esta clasificación es eso. Grupo químico, terapéutico y grupo anatómico, ¿sí? Entonces, cabergolina está en todas sus presentaciones y en todas sus formas farmacéuticas. Está cubierto por la PBS, está cubierto. Ahí está. ¿Listo? ¿Desde cuándo quedó incluido? Desde la resolución 2765, o sea, desde el año pasado lo metieron dentro del listado de medicamentos PBS. Esto porque es importante, porque entonces no toca hacerle un formato MIPRES o autorizarlo ante la EPS para que lo... No, ya está autorizado, ¿sí? Ya está cubierto. ¿Estamos? Porque a veces los pacientes los ponen a dar vueltas por la EPS en la droguería con el médico, que aquí sale si está o no está autorizado por la PBS. ¿Listo? Bien. Veamos una partecita de formas farmacéuticas. Bien. Ya ayer habíamos mencionado algo de formas farmacéuticas, pero utilicemos estos escasos 30 minuticos que nos quedan. Me toca aprovecharlos porque, como les digo, después créanme que se vienen los eventos sociales, la semana cultural, la entrega de batas y se nos van embolatando las poquitas clases que tenemos. Entonces, la forma farmacéutica, como les decía ayer, es muy importante porque imagínense estos microgramos de fentanil que vienen aquí, ¿sí? Eso es una dosis letal de fentanil lo que ven ahí. Es una dosis letal. Que casi se me da una imagen. Pero sería imposible administrarla, ¿sí? De forma adecuada en el mundo médico si eso no tuviera una formulación. Si no estuviera disuelto, con diluyentes, empacado de forma adecuada, ¿sí? Entonces aquí nos muestran, bueno, una forma letal, una dosis letal de heroína, una dosis letal de fentanil y una dosis letal del carfentanil, ¿no? Otro derivado del fentanil que puede ser más potente. Y son dosis en microgramos. La presentación comercial del fentanil es en microgramos, ni siquiera en mili.
sino micro. Se necesitan pequeñas dosis para sus efectos. Entonces, las formulaciones permiten que uno tenga un buen preparado de esto, ¿sí? Una ampolla de fentanil, ¿listo? O una colombina de fentanil. Las colombinas de fentanil existen, ¿no? ¿Dónde está, estimado soldado profesional? Fue el que me dijo, estimado Sargento, profe. sargento, estimado sargento. Así como llevan sueros antiofídicos, pues tocaba llevar algo para el dolor, ¿no? Sí, No profe, se lo unos analgésicos, pero la verdad no recuerdo. Pero no, profe, yo no fui sargento. Samuel está molestando. Entonces llevan analgésicos, usualmente llevan opioides, ¿sí? En Estados Unidos llevan fentanil a la guerra por el dolor, ¿sí? Y unos anticoagulantes especiales para los torniquetes y otros, bueno, entre muchas cosas que ya no recuerdo. Sí, como cosas de guerra, ¿no? Medicamentos para la guerra, como dicen. Pero en Estados Unidos, lo que uno dice, oye, el fentanil, que tiene un problema en Estados Unidos por sobredosis de fentanil, pero el fentanil se usa en Colombia todos los días en cirugía, y en urgencias, y en cuidado intensivo. Ustedes van a ver ahí en la sala de reanimación cuando uno pone o cuando se pone el fentanil. ¿Listo? O en cuidado intensivo, casi todos los pacientes tienen fentanil. Dentro de los protocolos de sedación está el fentanilo. ¿Listo? Pero como les estoy mostrando esa forma farmacéutica, pues esto no, ahí está puro, ahí está el fentanil puro. Pero la formulación permite que se administre. Entonces, hablando de la guerra, ¿no? Lollipop, fentanil. En Estados Unidos hicieron unas columbinas de fentanil, que era ¿sí? Y los soldados los llevaban a la guerra. Y cada vez que tenían una herida de combate, pues nada, lo abrían y se lo ponían en la boca, ¿sí? Como un bombombón, fentanil en forma de bombombón, y se les quitaba el dolor, ¿sí? Se absorbe rápido por debajo de la lengua, quita el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, estas formulaciones o estas formas farmacéuticas, estimados, permiten su uso adecuado, ¿sí? Dependiendo del escenario. Seguramente en urgencias uno no necesita columbinas de fentanil, ¿no? Necesita las ampollas, pero en un escenario de guerra, ¿sí? En medio de la selva, por ejemplo, pues es bastante razonable tener esto en caso de que se presente una herida, ¿sí? Claro, hay que tener un control estricto de esto, porque si no, pues eso se vuelve un problema. Lo que era una solución ahora es un problema, ¿sí? Pero en urgencias, pues las ampollas, ¿no? Lo que les decía, vienen en microgramos, 100 microgramos vienen ahí. Bien, entonces las formas farmacéuticas permiten administrarlo de una forma adecuada. Entonces en la lectura les dicen todo esto, estimados. Las formas farmacéuticas son las formas físicas como el medicamento sale al mercado para que se pueda suministrar, para que se pueda almacenar con todos los coadyuvantes y los excipientes que mencionábamos ayer. ¿Listo? Y digamos que la forma farmacéutica pues depende de las propiedades de cada medicamento, de cada principio activo, la forma en que lo vamos a utilizar, cómo se va a aplicar, por requerimientos. Entonces, a veces los medicamentos salen en forma de tabletas para adultos y se dan cuenta que el medicamento también sirve para los niños, pero los niños, como no pueden tomarse las tabletas, les cuesta. Entonces, la sociedad le exige al laboratorio, venga, su medicamento es muy bueno, pero estamos teniendo problemas con las tabletas con los niños porque nos toca triturarlas, disolverlas en agua, pasarlas en jugo. Necesitamos que nos haga un jarabe. Entonces el laboratorio dice, listo, voy a ver si es viable que les diseñe un jarabe. Entonces, por requerimiento de la población, sale ahora en jarabe, ¿sí? Entonces, por requerimientos también se pueden diseñar nuevas formas farmacéuticas, ¿sí? Y también por las condiciones fisiológicas o patológicas de los pacientes. Si el paciente no tiene vía oral y necesita el medicamento y solo está por vía oral, tocará diseñar una vía parenteral, ¿sí? Que se inyecte, ¿listo? Que sea inyectado. O si es un niño, un neonato, un prematuro, ¿cuál vía oral con una tableta en un prematuro? Imposible, ¿sí? Entonces las condiciones fisiológicas o patológicas de los pacientes también definen las formas en que se diseñan los medicamentos. Estos objetivos ayer ya los veíamos, ¿sí? Los objetivos de las formas farmacéuticas: protegerlos de la luz, de la humedad, ¿sí? De la temperatura,
facilitar la administración, esconder los olores y sabores agradables, darles estabilidad química. ¿Listo? Entonces, acetaminofén, sabor a cereza para niños, medicamento esencial. Pantoprazol con cubierta entérica. Lo que les decía ayer, hay medicamentos que no resisten el ácido del estómago y es el caso del pantoprazol, del omeprazol, de todos estos. Estos fármacos que están diseñados para el tratamiento de la acidez, pues no son buenos en medio ácido, paradójicamente. No les gusta el ácido, ¿sí? Se inactivan, no les gusta. Entonces, toca protegerlos del ácido al comienzo. Y después de que se absorben, es que funcionan. ¿Listo? Entonces, por eso tienen estas cubiertas entéricas. Si uno coge esa cubierta entérica y saca el pantoprazol, pues dañó el medicamento, dañó la tecnología. ¿Bien? Estos frascos así oscuros, estos frasquitos oscuros, protegen a los medicamentos de la luz. Podría ser un frasco transparente, ¿sí? Y seguro que si es transparente es más barato que esto. Pero el cannabis es fotosensible. Entonces, este que es el delta THC, bueno, el THC, ¿sí? El cannabidiol, que son dos principios activos de la planta, pero que esto no lo sacan de la planta, lo hacen ya en un laboratorio de forma sintética, sigue siendo muy fotosensible. Por eso lo almacenan en estos frascos de este color, ¿no? Para protegerlos de la luz. Entonces, todo eso está pensado. No es que les pareció que el color del frasco era el más bonito y que por eso... ¿Quedó claro? Sí, señor. Entonces los medicamentos se clasifican según la esterilidad, ¿no? Las soluciones parenterales, todo lo que se va a inyectar, tiene que ser libre de pirógenos. Ustedes cogen una solución salina y ahí sale esta solución salina, esa pirógena o libres de pirógenos. No contiene ninguna sustancia que induzca fiebre, ¿sí? Entonces los medicamentos tienen que tener cierto grado de esterilidad, ¿no? Sin bacterias, sin colonias. Claro, hay medicamentos que son pues, colonias, ¿no? Obviamente esos no serán estériles, pero hay unos que sí tienen que ser completamente estériles. ¿Bien? El estado de la materia, bueno, formulaciones sólidas, líquidas, gaseosas, y la vía de administración, vía oral, vía parenteral, vaginal, tópico, inhalado, etcétera, etcétera. Y así las podemos clasificar esas formas farmacéuticas. Entonces, en la lectura de formas farmacéuticas tienen esto, ¿no? Según el estado físico de la materia, las formas farmacéuticas se clasifican así. Eso no es nada del otro mundo. Y cada una tiene una función. Por ejemplo, esta imagen nos muestra que las soluciones, las formas líquidas, cuando se administran, se empiezan a absorber muy rápido, ¿no? ¿Cuál era el término que describía la absorción de los medicamentos que veíamos ayer? ¿La qué? La biodisponibilidad. La biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad. Entonces, la biodisponibilidad de una solución usualmente es rápida porque el principio activo ya está disuelto en este medio acuoso. Ahí ya está disuelto. Mientras que un comprimido, una cápsula, una grajea, se tienen que desintegrar primero, liberar el principio activo, ¿no? Disolverse en el medio del estómago y ahí sí empezarse o iniciar su fase de absorción, ¿sí? Entonces a veces los jarabes o las soluciones pues pueden tener una biodisponibilidad un poquito más rápida. Eso no siempre se cumple, ¿no? Pilas, no siempre se cumple. Pero pues las soluciones pueden tener un inicio de acción un poco más acelerado que una cápsula o que un comprimido o que una grajea. ¿Listo? Esa fase, estimados, esa fase de desintegración de las cápsulas, de las tabletas, de los comprimidos, se conoce como la fase biofarmacéutica, ¿no? Esta desintegración y disolución de estas formas sólidas, la fase biofarmacéutica del medicamento. ¿Listo? Y cuando ya está disuelto, pues ahí sí se pueden absorber, ¿no? Inicia el proceso farmacocinético. Esto está en la lectura, muchachos, así que no les voy a leer lo que está en la lectura. Yo sí les voy a traer imágenes que no están en la lectura, ¿no? Entonces, cápsula, ¿no? Con esta cubierta que usualmente es gastroresistente. Esas cubiertas resisten el ácido del estómago usualmente, ¿sí? Cápsulas gelatinosas. Listo, esa cápsula se rompe y usualmente contienen
digamos, una textura gelatinosa o a veces líquida, ¿no? Eso viene marcado en la caja del medicamento. A veces sale Dolex en cápsula gelatinosa o Advil en cápsula líquida. ¿Por qué lo diseñan así? Por lo que les decía, los líquidos de pronto se absorben un poquito más rápido que las formas sólidas y los efectos de los medicamentos empiezan más rápido. Si es un analgésico, pues yo prefiero que su biodisponibilidad sea muy rápida para que se me quite rápido el dolor, ¿no? Entonces ellos diseñan esta formulación y de paso ponen una estrategia comercial detrás de eso. Entonces ustedes están viendo televisión y sale Dolex ultra rápido, ahora en su presentación de cápsula líquida. ¿Listo? Porque los líquidos tendrán una biodisponibilidad más rápida que un comprimido. ¿Bien? Entonces se vuelve un tema de marketing, pero también un tema de eficacia. Las grajeas, que son estas, ¿no? Cubiertas de azúcares, ¿no? Y ayer se los mostraba, en el interior es donde viene el medicamento. Estas grajeas se parecen a los dulcecitos, los M&M's, son igualitos, utilizan la misma tecnología de fabricación, los mismos equipos, solo que donde se fabrican alimentos, o donde se sintetizan dulces, está prohibido fabricar medicamentos, ¿no? Está prohibido. Tienen que tener 2 plantas de producción separadas. ¿Se podrían hacer? Sí, se puede hacer. El problema es que puede haber contaminación cruzada. Entonces puede ser posible que el M&M venga contaminado con dipirona, porque la dipirona es un medicamento que usualmente viene en grajeas. También viene inyectado, pero viene en grajeas, ¿sí? Y puede haber contaminación cruzada, y eso ha ocurrido en el mundo, eso ha ocurrido en el mundo, contaminación cruzada. En Colombia ocurrió el año pasado, confundieron o contaminaron unos lotes de unos medicamentos para la depresión con los de el colesterol. Entonces pacientes deprimidos que se estaban tomando su antidepresivo resultaron tomando medicamentos para el colesterol, ¿listo? Por una contaminación que hubo. Eso pasó en Colombia. En España también ha pasado que se han contaminado fármacos para la gastritis en niños, entonces resultaron contaminando un lote de omeprazol con minoxidil. Entonces los niños resultaron todos peludos, ¿sí? Por ahí tengo las fotos, ven y se las muestro para que, hombre, para que veamos las fotos. ¿Siguen ahí? Digan algo mientras busco la foto. Sí, Doc. Oye, las otras materias, ¿qué tal? ¿Con toda o no? Bien, profe. Tanta información como aquí, ¿no? Por ahora no. Más información aquí. Okay. Sí, en todas se ven cosas nuevas. Bien. Entonces, mire, en unos niños allá en Europa, medicamento omeprazol lo contaminaron con minoxidil. Y ahí están las fotos de los niños. Todos con gastritis, porque pues, no era omeprazol, pero todos con hirsutismo, ¿no? Ese laboratorio pues se metió en unos problemas tremendos. Pero no solo pasa allá, aquí pasó con la historia del antidepresivo, como les conté, ¿sí? Y seguirán pasando historias así, muchachos. En Argentina o en Chile, por allá ocurrió algo con el fentanil. En Perú, con una solución salina que estaba llena de bacterias y mataron como a 60 pacientes, ¿sí? Entonces estas tragedias con los fármacos pues seguirán ocurriendo, ¿listo? Seguirán ocurriendo. Por eso uno tiene que estar atento a las alertas sanitarias del INVIMA, de las agencias regulatorias, porque uno no sabe en qué momento aquí en Colombia sale una alerta de algo. La alerta de esta semana fue con unas leches ahí en pediatría, ¿no? Unas leches que fraudulentas, ¿listo? Bien. Entonces, formas farmacéuticas. Según la vía de administración, pues, las enterales. Una forma enteral está diseñada para estar en contacto con cualquier parte del tracto gastrointestinal. Porque se la tomó, porque lo puso bajo la lengua, porque se lo puso en la boca o porque fue por vía rectal. Entonces, todas estas vías son enterales, todas son enterales. ¿Listo? La vía oral es enteral, la vía sublingual es enteral, bucal, rectal.
Lo que define la vía enteral es el contacto del medicamento con la mucosa gastrointestinal en cualquiera de sus porciones. ¿Sí? Las parenterales, ¿listo? Las parenterales hacen referencia a la utilización de agujas huecas para la administración de los medicamentos, ya sea porque la aguja o porque el catéter se puso por vía endovenosa, o por vía intramuscular, o por vía subcutánea, pero sigue siendo parenteral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que define eso es la utilización de la aguja, solo que la aguja puede estar dentro de la vena, dentro del músculo, intradérmica, subcutánea, pero todas son parenterales. ¿Listo? Y la vía tópica, cuando se usan las mucosas para la administración de medicamentos, adicional a la mucosa enteral, ¿no? Entonces, mucosa respiratoria, mucosa nasal, intratecal, vía tópica piel, la conjuntiva, la vagina. Entonces, todas estas hacen parte de las vías tópicas. Y claro, para esas vías de administración, pues tenemos diferentes formas farmacéuticas: soluciones, suspensiones, cápsulas, comprimidos, enemas, supositorios, soluciones acuosas, la vía subcutánea con los cilindros aglutinados. Bueno, estos cilindros aglutinados se refieren a los dispositivos subdérmicos para planificar, ¿sí? Un requisito importante que encuentran ahí en la lectura es que los medicamentos que van a ser administrados por vía endovenosa sí o sí tienen que ser soluciones acuosas, siempre. Los medicamentos que van a ser administrados por vías endovenosas tienen que ser soluciones acuosas. No pueden ser soluciones oleosas, ¿sí? No puede ser aceite, no pueden ser soluciones lipídicas, ¿no? Muy grasosas, ¿listo? Sino que usualmente tienen que ser soluciones acuosas. Bien. Y ahí hay diferentes formas de administración. Cuando se pasa un medicamento en bolo, de forma rápida, o cuando el medicamento se deja en infusión continua. En infusión continua. Esto de la infusión continua es muy importante en el mundo de los antibióticos. Muy importante en los antibióticos. Y en las quimioterapias también, ¿sí? Bueno, los antibióticos de hecho hacen parte de los quimioterapéuticos, o la quimioterapia más bien pertenece al grupo de los antibióticos. Entonces... No me dan para las patas, ¿qué necesitan? No. ¿Qué? Usted está andando en la moto de mí. ¡Hey! Desde que no diga, Diana, silencia el micrófono. desde que no diga ni